¿Cuál es la actividad desconectada? Desconectadas son las actividades que no requieren un computador. Entonces, la actividad se llama ¿cuál es tu función? Requiere de dos jugadores. Un jugador A que no conoce cuál es la función, pero la tiene que adivinar, y el que va a dar las entradas a la función. Las entradas son números. Entonces, él va a dar unas entradas al computador. El jugador B va a hacer las veces de procesador. Recibe esa entrada, la procesa en su programa, que va a ser la función, y da una salida. Dependiendo de esa salida, el papel del jugador A es adivinar la función. Si la adivina, terminamos. Si no la adivina, va a volver a dar otra entrada hasta que logre adivinarla. Por acá del lado izquierdo está el jugador A. Él no conoce la función. Por acá del lado derecho está el jugador B. Él sí conoce la función. Digamos que la función es x más 2. ¿Listo? La función es como si fuera una máquina. Le van a ingresar unas entradas. Generalmente en matemáticas, las entradas son la variable x. Las procesa y va a generar unas salidas, que generalmente son la variable y. Entonces, el jugador B conoce cuál es la función. El jugador A le va a dar una entrada, por ejemplo, 1. El jugador B, ¿qué hace con ese 1? La función dice que le sume 2. Entonces, le dice, la salida es 3. En este caso, el jugador A es muy inteligente y dice, para que el 1 se vuelva 3, tengo que sumarle 2. Entonces le dice, yo creo que la función es x más 2. El jugador B le dice, excelente, esa era la función. Y cambiamos a la segunda función. En la medida en que se complique la función, que se vuelva más compleja, va a ser más difícil que el jugador A adivine. Entonces, ¿cómo se puede hacer más compleja? Pongamos, por ejemplo, a multiplicar. Supongamos que la función es 3x. A la entrada que es x, la voy a multiplicar por 3. Entonces, nuestro jugador A dice, ok, la entrada es 1. Y el jugador B le dice 3 por 1, 3. La salida es 3. Entonces el jugador A dice, lo que pasó fue que le sumó 2. Va a decir, la función es x más 2. El jugador B le dice, incorrecto, esa no es la función. Entonces él va a ingresar otro número. Si no es x más 2, entonces démosle 2. 3 por 2, 6. Va a ser la salida. Entonces él le informa, la salida es 6. El jugador A empieza a pensar, si para 1 es 3, para 2 es 6, parece que fuera el triple. Para asegurarse le dice, no, voy a poner otra entrada. ¿Qué pasa si la entrada es 3? El jugador B le dice que es 9. El jugador A dice, ya lo confirmé, es el triple. Entonces la función es 3x. Correcto. Adivinó la función. La idea es que se inviertan los papeles. Entonces, que algunas veces él sea el jugador que adivina y otras veces sea el jugador que hace las veces de procesador. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que la función va a ser dividir entre 2. Entonces el jugador le dice, la entrada es 1. Y él le dice, la salida es 0.5. Siempre nuestra primera impulso va a ser con sumas y restas. Entonces dice, probablemente la función sea x menos 0.5. Entonces el jugador B le dice, no, esa no es la función. Tan raro. Entonces demos otra entrada. ¿Qué pasa si la función es 2? Entonces lo divido. Dice, si la entrada es 2, la salida es 1. Y entonces el jugador A dice, ves, hay algo raro ahí, demos otra entrada para poder adivinar. ¿Qué pasa si es 4? Entonces 4 dividido entre 2, la salida va a ser 2. Entonces el jugador empieza a ver un patrón, una secuencia. Si la entrada es 1, la salida es 0.5. Si la entrada es 2, la salida es 1. Si la entrada es 4, la salida es 2. Parece que fuera la mitad. Entonces dice, ya sé, la función es la mitad. La función es, a la entrada la dividimos entre 2.
Correcto, adivinó la función. Ese es el ejercicio de la actividad desconectada. Nos va a servir para entender qué es lo que pasa dentro de un computador. A un computador le llega información que es la entrada, la procesa con algún algoritmo que tenga, en este caso el algoritmo es la función, y produce una salida. No compliquemos mucho las funciones para que no sea tan difícil adivinarlo. Las funciones que podemos usar pueden ser sumarle un número, restarle un número, multiplicarlo por un número pequeño que puede ser el doble o el triple, o dividirlo preferiblemente por un número par para que no sea tan difícil. Puede ser la mitad o puede ser un cuarto. Entonces, estas son las funciones que se pueden usar para que el jugador A ingrese números como entradas, el jugador B le devuelva las salidas y el jugador A pueda adivinar cuál es la función.